QHPS Orochimaru nunca hubiera traicionado a Konoha. Prólogo. Cambio allá. Guardó sus escasas pertenencias en un pergamino, sellándolas con un breve pulso de chakra y una bocanada de humo. Lo metió descuidadamente en la funda de su cadera, sin importarle si se rompía o no. Al fin y al cabo, sus tesoros más preciados estaban encerrados en la bóveda más segura de toda su propia cabeza. Una expresión de melancolía cruzó brevemente su rostro al volverse para contemplar su habitación vacía y despojada. Era humano, sin importar lo que pensaran algunos de sus compañeros más supersticiosos, y mentiría si dijera que no echaría de menos lo que había sido su hogar durante la mayor parte de su vida. Allí guardaba recuerdos, buenos recuerdos, aunque escasos y dispersos. Los atesoraba lo mejor que podía, aunque con el paso del tiempo se habían vuelto cada vez más distantes e irreales, más parecidos a sueños que a recuerdos. Soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que contenía y enderezó los hombros, apartando esos pensamientos con un pequeño esfuerzo. El poder y el conocimiento eran parte de lo que era un ninja. La melancolía y la nostalgia, en cambio, no lo eran. Interiormente, frunció el ceño. La debilidad del anciano. Compasión, pensó una pequeña parte de él, pero reprimió el pensamiento con dureza. Debía de habérsele contagiado. No se consideraba malvado, en sí. Simplemente tenía una moral distinta y menos inclinación a ocultar sus intenciones. Resopló de repente, una sonrisa irónica se dibujó en sus labios al recordar la reacción horrorizada de Sarutobi ante sus abominaciones, como las había llamado el ninja anciano. Como si lo que los Uchiha habían hecho a su propia sangre durante generaciones fuera mejor, y mira lo que habían conseguido. Su propia pequeña fuerza policial. Al fin y al cabo, ninguno de los aldeanos a los que había reclutado estaba haciendo nada especialmente importante con su vida. Y Anko se lo agradecería cuando comprendiera todo el potencial del regalo que le había dado. Probablemente. En cuanto a los 60 bebés. Si alguno de ellos hubiera mostrado algún signo de los rasgos del linaje del primero, habría recuperado jutsus que se habían perdido para siempre. Es una lástima que Sarutobi no hubiera visto las cosas a su manera. Sus pensamientos se desviaron hacia la otra razón por la que se preparaba para abandonar el pueblo que había llamado hogar durante casi 40 años, y frunció el ceño. Namikaze Minato había sido un chico interesante desde que se graduó de la Academia Ninja, demostrando una actitud excepcional tanto en ninjutsu como en taijutsu y genjutsu. Aunque había sido asignado al equipo de Jiraiya, el Zenin de la serpiente también se había interesado en el joven genio, tomándolo bajo su protección y enseñándole además a su propio equipo genin. Incluso sintió una especie de orgullo distante cuando el rubio ascendió a Jounin a la tierna edad de 14 años, convirtiéndose en uno de los más jóvenes en alcanzar ese rango en la historia de la aldea de la hoja. No estaba preparado para el increíble ritmo de progreso del muchacho, que absorbía jutsus a una velocidad comparable a la suya. Y, desde luego, no estaba preparado para la declaración de Sarutobi de que el próximo Hokage no sería él, sino Namikaze. Aquella revelación había borrado por completo cualquier simpatía que pudiera haber sentido por el joven ninja, sustituyéndola por un sentimiento latente de resentimiento y, aunque jamás lo admitiría, de traición. Como si el mero hecho de pensar en el futuro Hokage hubiera sido una especie de horrible jutsu de invocación, apenas había transcurrido un instante desde que tuvo esos pensamientos cuando una voz provino de detrás de él. No tiene por qué ser así, Orochimaru-san. El hombre que había hablado observó con una leve fascinación cómo Orochimaru se transformaba visiblemente ante sus ojos. La leve postura de sus hombros cambió sutilmente, su lenguaje corporal pasó de la sorpresa a una fría confianza en un solo movimiento. El rostro del ninja se endureció, convirtiéndose en una máscara, una lámina de metal forjado que se cernía sobre sus emociones. Resultaba inquietante, por decirlo menos, pensar cuánto tiempo Orochimaru lo había engañado a todos haciéndoles creer que ese era su verdadero rostro. No podría haber sido más falso ni aunque hubiera usado un círculo de piedras. ¿A qué debo este honor, Hokage-sama?, preguntó Orochimaru con suavidad, aunque el título honorífico sonó más a maldición. Minato se estremeció ante el resentimiento implícito en el título, el que Orochimaru consideraba suyo por derecho. Tenía un trabajo arduo por delante. Una pequeña parte de Orochimaru se preguntó brevemente cómo Namikaze Minato, con su indomable melena de cabello dorado brillante y sus ojos azul eléctrico tan intensos que prácticamente resplandecían en la oscuridad, había podido esconderse en aquella habitación sombría.
El resto de él frunció el ceño mentalmente, mientras su brillante mente repasaba rápidamente una lista de jutsus que podría usar para salir de la situación en la que se encontraba. La presencia del alumno estrella de Jiraiya significaba que el mismísimo pervertido probablemente también estaba escondido en algún lugar cercano. No soy el Hokage, sensei, dijo Minato, reprimiendo un suspiro de exasperación mientras dejaba de lado el sufijo formal, san, para usar el término más familiar. No habían pasado ni 10 segundos desde que llegó y ya empezaba a arrepentirse de haber venido. Sin embargo, replicó Orochimaru, dejando ver un poco su máscara, Sarutobi prácticamente te ha cedido el título. Es solo cuestión de tiempo. En realidad, no había deseado el título tanto por sí mismo como por el poder que le otorgaría, pero Namikaze no necesitaba saberlo. Apartando esos pensamientos de su mente, se concentró en su entorno. Jiraiya era un experto en camuflarse gracias a sus expediciones diarias de investigación a las aguas termales femeninas. Aún así, aunque todavía no había descubierto el secreto de ese maldito jutsu de invisibilidad que Jiraiya y el anciano insistían en usar solo para observar mujeres desnudas. Las habilidades de camuflaje de Orochimaru eran insuperables. Por eso le resultaba tan inquietante no encontrar nada. O bien Jiraiya había mejorado muchísimo en el arte de esconderse en la última semana, desde que Orochimaru lo había visto, o, Jiraiya-sensei no está aquí, dijo Minato, separando las manos. Orochimaru gimió para sus adentros. El rubio era demasiado sincero para su propio bien. Admitir posibles debilidades ante personas de confianza era un defecto irritante que tanto Jiraiya como su alumno compartían, y que el propio Sennin Serpiente había intentado, sin éxito, erradicar de ellos. Vine solo. ¿Por qué? Minato no respondió de inmediato, sino que miró de reojo los tatamis cuidadosamente apilados unos sobre otros en la esquina. Acabo de regresar de una misión, dijo secamente. Orochimaru dedujo todo lo que necesitaba saber por la postura y el tono de su antiguo alumno, y asintió. Debía de haber perdido a uno de ellos. Ya veo, dijo, frunciendo el ceño para sus adentros. Eso no explica por qué estás aquí. Estoy aquí, dijo Minato, con una expresión que indicaba que preferiría estar en cualquier otro lugar, para evitar que te vayas, sensei. La mente del ninja anciano se puso en marcha a toda velocidad mientras intentaba analizar el inesperado giro de los acontecimientos desde todos los ángulos posibles. Manteniendo su fachada de calma, esbozó una sonrisa sin humor y respondió con suavidad. Eso es extraño, Minato-kun. Porque, hasta donde yo sé, el mismísimo Hokage, ya sabes, el hombre cuya palabra es ley en esta aldea, estuvo a punto de matarme, pero en su lugar, amablemente, optó por darme la opción de desertar y exiliarme para ser doblegado bajo pena de muerte. Dudo que haya cambiado de opinión repentinamente en las últimas 3 horas. Minato frunció el ceño, sus vibrantes ojos azules se oscurecieron hasta adquirir el color de un mar embravecido. Somos ninjas, no samuráis. Un hecho que Sarutobi-san y Jiraiya-sensei parecen olvidar con demasiada frecuencia, dijo bruscamente, sorprendiendo al Sennin Serpiente. Siempre había supuesto que el ninja rubio compartía la misma idea equivocada de heroísmo temerario que su mentor. A menudo no comprenden que el camino limpio y honorable no siempre es el mejor. Con frecuencia existen senderos que atraviesan la oscuridad y que revelan mejores resultados, y es precisamente porque somos ninjas que tenemos la opción de tomar esos caminos. Ah. Así que el chico había aprendido. Orochimaru se inclinó ligeramente hacia adelante, intrigado. Y mantenerme en Konoha es parte de uno de esos caminos. Minato asintió. Como aldea en guerra, no podemos permitirnos mostrar ninguna señal de debilidad. Por eso seguimos asumiendo misiones potencialmente arriesgadas y que consumen mucho tiempo, aunque en realidad necesitamos a cada hombre, mujer y niño que podamos conseguir en el frente. Nuestras batallas se libran tanto con distracciones y falsas apariencias como con combates abiertos. Estrategias ninja básicas, pero algo que incluso los mejores suelen olvidar, pensó Orochimaru con aprobación. Por el momento guardó silencio, dejando que el rubio continuara. ¿Cómo reaccionaría Iwa si uno de los legendarios Sannin de Konoha se rebelara? Ya sabes cómo se intensificó la guerra después de que Tsunade-san se marchara. Probablemente atacarían con toda su fuerza en cuanto se aseguraran de que realmente te has ido. Habría pérdidas incalculables en ambos bandos, e incluso si ganáramos, quedaríamos debilitados durante años. ¿Por qué, Minato-kun? Dijo Orochimaru con ligereza, con un brillo divertido en los ojos. Lo dices casi como si esperaras que me importara.
Minato reprimió el gruñido de frustración que amenazaba con escaparse de su garganta. Se recordó a sí mismo que una de las armas favoritas de Orochimaru en el campo de batalla verbal era provocar deliberadamente a su oponente, intentando que cometiera un error y revelara algo. No iba a caer en la trampa. Sabía que Orochimaru era extremadamente pragmático hasta el punto de que algunos de sus compañeros más críticos decían que probablemente era mitad demonio y que, con toda probabilidad, podría ver Konoha reducida a cenizas sin inmutarse. Su lealtad no residía en Konoha, sino en las pocas personas que consideraba amigos, aunque era improbable que alguna vez se lo confesara a la cara. Los 9 Biju visitarían Konoha para una ceremonia formal del té antes de que eso sucediera. Eso no significaba, por supuesto, que no pudiera caer en la tentación. No esperaba que hicieras esto por pura bondad, Sensei. Minato respiró hondo y puso todas sus cartas sobre la mesa. Si aceptas quedarte como ninja de la aldea de la hoja, estoy dispuesto a ofrecerte una amnistía total por lo que hiciste. Tu antiguo rango de Jounin será restituido y también tendrás acceso a la biblioteca del Hokage. En apariencia, la única respuesta que obtuvo fue una ceja arqueada. Por dentro, Orochimaru estaba más cerca de la desesperación que había sentido desde que tenía 5 años y presentó el examen Genin por primera vez. Jamás en sus sueños más descabellados se habría imaginado que su antiguo alumno diría algo así. ¿No es un poco exagerado concederle eso a alguien que, veamos? No solo asesinó a docenas de ciudadanos inocentes de Konoha y a varios ninjas de la hoja a sangre fría, sino que también realizó experimentos atroces con sus cadáveres, implantó un sello potencialmente fatal en un joven genin que estaba siendo entrenado por él y, por último, pero no menos importante, inyectó ADN extraño en las células de 5 docenas de bebés recién nacidos, la gran mayoría, quizás todos, de los cuales no sobrevivirán para ver su primer cumpleaños. El Sennin serpiente enumeró los hechos lenta y deliberadamente con los dedos, con la esperanza de provocar a Minato para que soltara el otro zapato. Tal vez asintió Minato con voz firme. Pero no conozco ninguna otra forma de convencerte para que te quedes. El destino de esta aldea depende de tu presencia. No era halago ni exageración. Ambos ninjas sabían que era muy probable que la aldea oculta de la roca cayera sobre la aldea de la hoja con todo su poderío una vez que confirmara la partida de Orochimaru. Sobre todo porque ambos sabían que Jiraiya seguramente iría tras el Sennin de la serpiente sin pensarlo 2 veces, en una especie de cruzada insensata para traerlo de vuelta, dejando la aldea sin los 3 ninjas legendarios. La rotunda declaración impactó a Orochimaru más de lo que aparentaba, pero se mantuvo firme. No se dejaría llevar por su lado más blando. Tenía que haber una trampa, y si lograba tan solo provocar a Namikaze lo suficiente como para que se le escapara algo. ¿Y quién eres tú para ofrecer amnistía a un ninja desaparecido y decidir el destino de esta aldea, ambas bajo la jurisdicción del Hokage? Alguien pronto será responsable de la vida de cada hombre, mujer y niño de Konoha, dijo Namikaze sin rodeos, con la voz cada vez más firme y segura. Ya no había tiempo para esconderse tras medias verdades ni evasivas. ¿Alguien dispuesto a darlo todo para proteger la aldea que valora más que su propia vida? Creí que no eras el Hokage. Preguntó Orochimaru, frunciendo el ceño. Sabía de inmediato cuál sería la respuesta. Sin embargo, respondió Minato, dedicándole a su antiguo profesor una sonrisa sin humor. Pero pronto lo estaré, y Sarutobi-san respeta mi criterio. Con el tiempo, lograré convencerlo de que este es el camino correcto. El tercer Hokage era sumamente idealista y estaba algo cegado por un sentido de justicia y honor mal entendido, cuando no podía permitirse tenerlos. Sin embargo, no era tonto, y una vez que Minato le explicó la necesidad de la presencia de Orochimaru, reconoció las razones de su futuro sucesor, aunque a regañadientes. Por su parte, Orochimaru cometería genocidio sin dudarlo si eso significara acceder a la biblioteca del Hokage. Sus archivos albergaban el conocimiento acumulado de más de 100 años de ninjas, cuidadosamente recopilado y almacenado en una colección que era la más grande del País del Fuego, quizás del mundo. Pero nunca antes se había lanzado a un trato a ciegas, y no pensaba cambiar su filosofía solo porque hubiera más en juego. Dudó un momento. Supongamos por un instante que acepto, que el viejo no me mata al verme, y que las 1001 cosas que podrían salir mal. No salen mal. ¿Qué me impide simplemente tomar lo que quiero de la biblioteca e irme? Nunca dije que estarías solo, Sensei, respondió Minato, con una rápida sonrisa que aparecía y desaparecía de su rostro como humo, a pesar de la gravedad de la situación.
4 Ambu cuidadosamente seleccionados te acompañarán durante tus visitas. ¿Puedes permitirte el lujo de desperdiciar a 4 de tus mejores hombres en una habitación polvorienta llena de pergaminos antiguos? Preguntó Orochimaru, con un tono breve que no dejaba entrever el disgusto que sentía por dentro. 1, o incluso 2, ninjas altamente entrenados y alerta, podía manejarlos en un instante, no en vano lo llamaban legendario. Pero 4 del calibre de Ambu. Puedo permitírmelo porque sé exactamente lo que alguien tan bueno como tú puede hacer con esos viejos pergaminos, dijo Minato, con voz firme. Quizás puedas acabar con los 4 ninjas que te asignaré con facilidad, de hecho, apostaría a ello, pero salir ileso, antes de que alguno de ellos pueda siquiera dar la alarma. Jamás saldrías vivo de la aldea. Fueron las palabras que quedaron suspendidas en el aire. Los ojos azules, normalmente alegres, del rubio eran como trozos de hielo, y para su propia sorpresa, el Zenin serpiente descubrió que era él quien apartaba la mirada primero. Haré lo que sea necesario para asegurar que Konoha sobreviva a esta guerra. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa sardónica y emitió un extraño siseo. Minato tardó un instante en darse cuenta de que era la primera vez que oía reír de verdad a su antiguo maestro. Hablas como un verdadero Hokage, dijo el ninja mayor al cabo de un rato, aunque su voz ya no conservaba el resentimiento de antes. Estaba demasiado ocupado para andarse con rodeos, demasiado ocupado analizando minuciosamente las palabras de Minato en busca de cualquier indicio de doblez. Optó por una indagación cautelosa. «Supongo que tendré que abandonar mis experimentos», preguntó con ligereza, sabiendo ya cuál sería la respuesta. Solo estaba ganando tiempo y buscando cualquier error que Minato pudiera cometer. Por supuesto que no, dijo Minato con calma. Simplemente tendrías que dejar de realizarlas con los aldeanos y los ninjas de la aldea de la hoja. Al fin y al cabo, somos una nación en guerra. Hay prisioneros de sobra. Puedes quedarte con los que no tengan valor como posibles rehenes o para intercambiarlos. Si las circunstancias no hubieran sido tan graves, Minato sospechaba que habría tenido que hacer un gran esfuerzo de voluntad para no soltar una carcajada ante la expresión de asombro que apareció y desapareció en un instante en el rostro del hombre mayor. Orochimaru siseó de nuevo, con una expresión que denotaba clara incredulidad y sospecha. «Eres». Su voz se apagó mientras sus ojos recorrían al joven, absorbiendo cada detalle. Había ciertos rasgos que casi todos los ninjas de rango genin o superior incorporaban automáticamente a todo lo que decían, haciendo casi imposible discernir si mentían o no simplemente por la vista y el oído. Miradas intencionadamente ligeramente desviadas, proyectando una falsa sensación de honestidad. Ligeras alteraciones en la postura y el tono. Movimientos minúsculos, casi imperceptibles, realizados en momentos clave para distraer al subconsciente. Namikaze Minato no mostraba ninguno de esos rasgos. «Estás diciendo la verdad». Mientras Minato asentía en silencio, Orochimaru comprendió que no había ningún plan oculto, ninguna trampa preparada para activarse al pisar la aldea. Su rápida intuición no había revelado ningún complot insidioso, simplemente porque no existía tal complot. Namikaze Minato realmente quería retenerlo en la aldea únicamente para asegurar la continuidad de la aldea de la hoja. No había condiciones, solo la de que se quedara y dejara las cosas como estaban. Lo único que impedía a Orochimaru vivir en el exilio era él mismo. Su orgullo, claro está. Su orgullo se interponía entre él y un archivo casi ilimitado de técnicas taijutsu, ninjutsu, genjutsu, además de los recursos para continuar sus estudios sin obstáculos. Hogar Minato observó cómo la mirada del hombre mayor se perdía, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Le impactó pensar que quizás era la primera y última vez que Orochimaru se mostraba tan transparente. Sus emociones se reflejaban en su rostro como destellos de fuego, expuestas al mundo. Finalmente, sus ojos rasgados se cerraron durante un largo instante antes de volver a abrirse, y Minato supo al instante que la decisión para bien o para mal estaba tomada. Orochimaru le lanzó a su antiguo alumno una mirada que podría haber derretido el acero antes de meter la mano en el bolsillo de su chaleco. Lentamente, sacó un objeto metálico maltrecho con un emblema en espiral en la parte delantera, un Itayate de la aldea de la hoja. Lo observó fijamente por un instante, con expresión indescifrable, antes de levantarlo y atárselo alrededor de la cabeza con un movimiento rápido y preciso. ¿Te das cuenta de que Jiraiya te despellejará vivo cuando descubra que hiciste esto sin su conocimiento?, dijo simplemente.
En lugar de responder, Minato se limitó a sonreír con picardía antes de formar un sencillo sello y desaparecer en una nube de humo. Una vez seguro de estar completamente solo, Orochimaru gimió y se desplomó contra la pared, cerrando los ojos y dejando que el frío metal de su Itayate contra su frente le sirviera de ancla al mundo real. El Zenin serpiente era por naturaleza un hombre cauto, poco dado al optimismo ciego. Ahora que la decisión vinculante estaba tomada, decidió sacarle el máximo provecho. Sacó el pergamino de su funda y lo dejó en el suelo, abriendo su contenido con un breve instante de concentración. Se enderezó y miró por la ventana para ver el sol ascender lentamente, cuya luz iluminaba su habitación con una belleza, ciertamente poco impresionante. Lentamente, se permitió una leve sonrisa. Adaptarse a la vida normal. Orochimaru estaba de muy mal humor. Podría deberse a que apenas había dormido el día anterior. Incluso para los estándares ninja, una siesta que duró apenas 10 minutos antes de ser despertado bruscamente difícilmente constituía una buena noche de sueño. Quizás fue por la mirada de suficiencia que Minato le dirigió mientras pasaba corriendo junto al rubio, con la diversión reflejada en sus ojos azul eléctrico. O, lo que es más probable, fueron ambas cosas, junto con la lluvia de shuriken afilados como navajas que se acercaba a él desde todas direcciones. Una breve maldición escapó de sus labios mientras canalizaba chakra hacia sus piernas y saltaba, haciendo que la tierra bajo sus pies se abombara ligeramente por la fuerza del impacto. El aire era un lugar peligroso para un ninja, pues combinaba vulnerabilidad por todos lados con una casi total falta de movilidad. Un par de kunai que se dirigían a toda velocidad hacia él, impactando directamente en su corazón y su estómago, parecieron confirmarlo. Desvió uno con la placa metálica de su brazo izquierdo, interceptando en el aire el que iba dirigido a su corazón. Con un rápido movimiento de muñeca, lo devolvió a su origen, aterrizando y siguiéndolo rápidamente hacia su oponente. Sacando un kunai de su funda de cadera, el Zenin serpiente amagó rápidamente hacia la derecha. Mientras su enemigo intentaba esquivarlo, giró de lado y le propinó una patada certera en la barbilla, derribándolo al suelo. Y por eso dijo Orochimaru: nunca me vencerás, Jiraiya. La burla habría sido más impactante si no hubiera estado jadeando por el esfuerzo. Llevaban casi 2 horas entrenando sin descanso y la falta de sueño le estaba pasando factura. El hombre de cabello blanco, tendido boca abajo en el suelo, sacudió la cabeza con dificultad, haciendo una mueca al tocarse la barbilla dolorida. También respiraba agitadamente y el sudor le corría por la cara. Maldito engreído, dijo, con una repentina sonrisa. Antes de que Orochimaru pudiera reaccionar, sintió el filo frío y afilado de un kunai contra su garganta. Sinceramente, Orochimaru, a veces, tu comportamiento te hace parecer un villano de pacotilla, dijeron 2 voces al unísono. Una provenía de detrás de Orochimaru, la otra del Jiraiya que yacía frente a él. Se oyó un pequeño chasquido cuando el hombre al que acababa de derrotar desapareció en una nube de humo y volutas de chakra. Uno pensaría que un ninja legendario como tú no se dejaría engañar por un simple Kage Bunshin. Orochimaru soltó una risita, relajando los músculos de su cuerpo. Reuniendo su chakra, escupió lo mismo: digo, idiota. Hubo un instante, un momento infinitesimal, en el que la atención de Jiraiya se desvió de Orochimaru al espacio vacío detrás de él, intentando percibir un Bunshin donde no había nada. En un instante se dio cuenta de que había sido engañado, pero para entonces el Sannin serpiente ya se había escapado de su agarre como agua y le estaba asestando un puñetazo en el plexo solar, haciendo que Jiraiya cayera de rodillas. El hombre de cabello blanco solo emitió un gruñido antes de agacharse, lanzar una patada y derribar las piernas de Orochimaru. Antes de que el Zenin serpiente pudiera incorporarse, Jiraiya dio una voltereta hacia adelante, con el chakra emanando de su talón derecho, y lo clavó de lleno en el estómago del otro hombre, dejándolo tendido de espaldas y jadeando. Permanecieron así un rato en el suelo, ambos jadeando con dificultad. Orochimaru fue el primero en controlar su respiración y logró incorporarse, apoyándose con ambos brazos. ¿Puedo preguntar para qué fue esa última patada? Respiró hondo otra vez y exhaló lentamente, haciendo una mueca de dolor al sentir el fuerte dolor en los músculos abdominales. Creí que habíamos acordado practicar ninjutsu y taijutsu de bajo nivel durante los entrenamientos. Estoy bastante seguro de que el taijutsu de rango B que implica la mejora del chakra no entra en esa categoría. Eso dijo Jiraiya lentamente, obligándose a levantarse. Fue por casi ir y dejar que te mataran. Le lanzó una mirada fulminante a su amigo.
Orochimaru dejó escapar un profundo suspiro, poniendo los ojos en blanco como si preguntara a los dioses ¿por qué a mí? Como siempre, Jiraiya exageraba sin medida. Iba a desertar, Jiraiya, no a suicidarme. Hay una diferencia. Ni hablar. Dijo Jiraiya furioso. Si te hubieras convertido en un ninja renegado, te habría dado caza y te habría pateado el trasero tan fuerte que habrías muerto 2 veces. Tras la última palabra, lanzó un puñetazo flojo que el otro hombre atrapó fácilmente. El regreso de Orochimaru a las filas de los ninjas de Konoha había sido discreto y sin alardes, principalmente porque solo 3 personas en la aldea sabían que se había marchado. Minato, por supuesto, sonrió como un tonto al ver a Orochimaru pasar a toda velocidad, esquivando una lluvia de shuriken. Aún no había visto a Sarutobi, lo cual no le importaba al Zenin de la serpiente. Y Jiraiya. Con un gruñido sordo, Orochimaru empujó al otro hombre, haciéndolo caer de nuevo. Entonces, incapaz de reunir la energía necesaria para mantener el torso erguido, cayó de espaldas y se dejó atrapar por el suelo. ¿No te bastó con despertarme al amanecer con un fardo de sellos explosivos? Ni hablar. Respondió Jiraiya, riendo. Este combate es solo el principio. Orochimaru gimió, cubriéndose el rostro con la palma de la mano. Mátame de una vez y acabemos con esto. Jiraiya parecía bastante indiferente ante el hecho de que su mejor amigo y rival casi se hubiera revelado, aparentemente satisfecho de que Orochimaru, al final, no se hubiera convertido en un ninja renegado. El Zenin serpiente no sabía qué pensar al respecto. ¿Qué gracia tendría eso? Tras unos minutos, Jiraiya se puso de pie de un salto y le ofreció la mano al otro hombre. Al cabo de un instante, Orochimaru la tomó y se incorporó, palpando con cuidado sus músculos doloridos. Vamos. Tengo 2 botellas de sake bien frío esperándonos en el fuego rugiente. Orochimaru parpadeó al reconocer el nombre, era un bar que Jiraiya frecuentaba. Todavía no es mediodía, Jiraiya. Lo sé, dijo Jiraiya, sonriendo. Ya sabes lo que pasó la última vez que decidiste que era buena idea emborracharte por la mañana. La imagen de un Jiraiya completamente ebrio correteando desnudo por las calles de Konoha a plena luz del día pasó fugazmente por la mente de ambos ninjas. Lo sé, repitió Jiraiya. Y esta vez, te emborracharás conmigo. La sonrisa del sapo Zenin no vaciló ni un ápice mientras agarraba a su amigo del brazo y comenzaba a arrastrarlo hacia el pueblo, ignorando la larga serie de maldiciones cada vez más creativas que seguían a su paso. Mientras Jiraiya ponía en marcha la operación Serpiente Borracha, Namikaze Minato se ocupaba de otros asuntos más serios. El sol brillaba, los pájaros cantaban y Minato recibía una buena reprimenda verbal. Y por eso sigue en la aldea y no es un ninja renegado, Okage-sama. Minato-kun. Okage-sama. Minato mantuvo un tono cortante, con la mirada fija al frente, la imagen de un ninja obediente. Sarutobi suspiró profundamente, incapaz de reunir la ira suficiente para gritar. Lentamente, se recostó en su silla y se frotó los ojos con las palmas de las manos, dejando que el calor penetrara en sus párpados. Parecía desfallecer, envejeciendo visiblemente ante los ojos de Minato. Con más de 50 años, Sarutobi era sin duda viejo, especialmente para los estándares ninja. Pero el hombre sentado en la silla del Hokage parecía de repente un anciano impropio de su edad, como una reliquia increíblemente antigua de una era olvidada. Dejémonos de rodeos, Minato-kun. ¿Qué voy a hacer contigo? Inclinando la cabeza hacia un lado, Minato frunció el ceño. No estoy seguro de a qué te refieres, Sarutobi-san. Lo que quiero decir, dijo Sarutobi, es que no puedes actuar con tanta impulsividad si quieres convertirte en Hokage después de que yo deje el cargo. ¿En qué estabas pensando? Con el debido respeto, Sarutobi-san. ¿Cómo pudiste prometerle acceso a mi biblioteca? Continuó el hombre mayor, ignorando por completo al joven que tenía delante. ¿Tienes idea de lo que alguien como Orochimaru podría hacer con algunas de las técnicas que allí se encuentran? Minato se aclaró la garganta. Bueno. ¿Has visto lo que les hizo a esas personas, Namikaze? Dijo Sarutobi, sacudiendo la cabeza con disgusto. Algunos de ellos. Apenas eran humanos. Tuve que acabar con su sufrimiento porque jamás volverían a ser personas normales. Sarutobi-san, dijo Minato con firmeza, dejando entrever cierta irritación en su voz.
Si me permitiera decirle una palabra en lugar de insistir en los horrores que presenció, horrores que, dicho sea de paso, habrían sido perfectamente aceptables si se hubieran cometido contra ninjas de Iwa, entonces tal vez podría explicarle mis razones para actuar como lo hice. Sarutobi consideró la posibilidad de reprender a su joven sucesor por su falta de respeto, pero desistió y le indicó que hablara. Al fin y al cabo, había sido el propio Sarutobi quien le había dicho que hablara con franqueza. En pocas palabras, Konoha tiene más posibilidades de seguir siendo relevante con Orochimaru en ella que sin él. El hombre mayor arqueó una ceja con escepticismo. Cuéntame. El rubio separó las manos y comenzó a explicar. Una de las principales razones por las que Iwa aún no ha invadido con toda su fuerza es porque 2 de nuestros 3 ninjas legendarios todavía residen aquí. Tú sabes mejor que nadie lo devastador que fue su último gran ataque. Sarutobi asintió a regañadientes. El ataque que tuvo lugar pocos días después de la partida de Tsunade dejó 20 ninjas de Konoha muertos y muchos más heridos antes de que los invasores de Iwa fueran obligados a retroceder. Si Orochimaru se marchara, es seguro que Iwa nos atacaría en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez, dijo Sarutobi, aún sin estar convencido. Pero Jiraiya seguiría aquí. Ahí te equivocas, Sarutobi-san, interrumpió Minato. ¿Sabes lo unidos que están? Jiraiya-sensei se habría marchado en cuanto se hubiera asegurado de que su amigo no regresaría por su cuenta. Tuviera éxito o no, jamás volvería para defender la aldea en caso de un ataque inmediato de Iwa. Sarutobi miró al vacío con expresión sombría antes de asentir a regañadientes. Es cierto. Y como propusiste, a Orochimaru se le podrían proporcionar prisioneros para que continúe con sus experimentos. Pero eso no explica qué decirles a las familias de las personas que ya ha asesinado. Minato simplemente se encogió de hombros. Estamos en guerra, Sarutobi-san. Un ataque quirúrgico en Iwa mató a media docena de ninjas de la aldea de la hoja, además de un gran número de civiles. Por supuesto, les hicimos pagar el doble con sangre. Por un instante, Sarutobi miró fijamente a su joven sucesor, quien le devolvió la mirada con calma. A veces hay que aceptar las pérdidas para conseguir mejores resultados, citó la rubia. Fue una de las primeras cosas que me enseñaste. Confía en mí, Sarutobi-san. No habría elegido este camino si no estuviera seguro de que es el mejor. Necesitamos pensar a mayor escala. ¿Sabes lo que pasaría si Iwa atacara cuando nuestra moral está por los suelos? Hubo un breve silencio mientras Sarutobi repasaba todo mentalmente. Finalmente, solo gruñó, incapaz de encontrar fallos evidentes en el argumento de Minato. Lo discutiremos de nuevo más tarde. Entendiendo aquello como una señal de despido, Minato hizo una reverencia y estaba a punto de marcharse cuando Sarutobi le hizo un gesto para que se detuviera. No había terminado, dijo el ninja anciano. Todavía queda el asunto de que te extralimitaste como simple Jonin, ofreciendo privilegios que solo el Hokage tiene derecho a otorgar. Mentalmente, Minato maldijo y se preparó para una reprimenda. Sarutobi-san, yo puedo. ¿Puedes explicarte, Minato-kun? Terminó Sarutobi. Su voz sonaba como si no supiera si estar enfadado o exasperado. ¿Qué hay que explicar? Te has extralimitado por completo en tus funciones, y no hay nada que se pueda decir o hacer para negarlo. Minato bajó la mirada al suelo. Eres joven, perspicaz y, al mismo tiempo, sabio para tu edad. En parte por eso te elegí para proteger esta aldea cuando deje el cargo. Pero lo cierto es que actuaste impulsivamente, por instinto, aunque dudo que lo admitas incluso ante ti mismo. Hay una razón por la que existen las leyes, Minato-kun, y no es para que se deban quebrantar, ni siquiera por los futuros Hokages. Que actuaras pensando en el bienestar de Konoha fue encomiable. Los medios que utilizaste para lograrlo no lo fueron. El Hokage suspiró de nuevo, se quitó el sombrero de ala ancha y lo dejó sobre el escritorio. Parecía buscar las palabras adecuadas. Finalmente, encendió su pipa y se recostó, dejando que el reconfortante humo llenara sus pulmones. Permaneció así un rato, dejando que Minato sudara en silencio. Normalmente, este sería un asunto que se presentaría ante el consejo. Minato apenas pudo reprimir un gemido. Él y el consejo nunca habían estado del todo de acuerdo. Pero, dado que todo el asunto es conocido solo por 4 ninjas en esta aldea, creo que podemos darlo por zanjado. Minato comenzó a sonreír, pero Sarutobi le lanzó al joven rubio una mirada que hizo que su sonrisa se marchitara como una flor moribunda. Alégrate mucho de haber tenido razón, jovencito.
tus acciones podrían haber sellado el destino de esta aldea con la misma facilidad que si Orochimaru se hubiera marchado. El tercer Hokage se levantó y puso una mano sobre el hombro del joven, con una sonrisa sin humor en el rostro. La próxima vez, aunque preferiría que nunca hubiera una próxima vez. Consúltame antes de actuar. Se giró, dejando que su mirada se posara en el paisaje exterior. Despedido. Minato asintió rápidamente, e inmediatamente después, Sarutobi se encontró solo. Orochimaru suspiró aliviado al cerrar la puerta tras de sí. Ninja entrenado o no, cargar a un hombre inconsciente y adulto hasta la mitad de la aldea y dejarlo en su casa no era precisamente su idea de un paseo por el parque. Ciertamente no ayudaba que su ropa estuviera chamuscada gracias al mencionado hombre inconsciente. A mitad de su cuarta botella de sake, el idiota de pelo blanco había decidido presumir de su jodidamente increíble catón. Al parecer, estaba tan borracho que había olvidado que su aliento estaba impregnado de alcohol, convirtiendo su pequeña bocanada de fuego en una rugiente bola de fuego que habría hecho que los Uchiha tomaran nota. Un pad casi incinerado, un Suiton frenético y un Orochimaru ligeramente chamuscado después, Jiraiya se había reído a carcajadas y había pedido 3 botellas más. No sé qué es una bendición mayor que el dueño se callara después de que lo amenazara con dárselo de comer a Amanda, o que el idiota se desmayara antes de terminar de desvestirse, pensó Orochimaru. Al terminar de pensarlo, se tambaleó ligeramente, apoyando una mano en la pared para sostenerse. El Zenin serpiente frunció el ceño. El alcohol nublaba los sentidos, ralentizando los reflejos y las reacciones hasta un punto potencialmente fatal. Por eso la mayoría de los ninjas no bebían, aunque Jiraiya parecía ser la única excepción. Una explosión de intención asesina y un leve susurro en el viento fueron toda la advertencia que recibió antes de que un kunai se deslizara por el aire, arrancándole algunos mechones de pelo y clavándose en la pared justo detrás de donde había estado su garganta momentos antes. Orochimaru se lanzó hacia la izquierda mientras una línea de proyectiles mortales perforaba el suelo a su lado. Un breve dolor le recorrió la mejilla cuando uno lo rozó. Si no hubiera girado la cabeza en el último instante, su atacante lo habría enviado a una tumba prematura. No le importaba. Al fin y al cabo, era para lo que la había entrenado. Una sombra se desprendió de un edificio cercano, dio una vuelta en el aire y aterrizó frente a él. La luz del sol de la tarde reveló a una joven de unos 13 años, que hacía girar un par de kunai entre sus dedos con movimientos intrincados. A juzgar por el ceño fruncido, no estaba contenta. Qué raro, seguro que no sabía que iba a irme, pensó Orochimaru, intentando averiguar por qué su alumna estaba tan enfadada. No es que no se enfadara normalmente, pero hoy parecía especialmente furiosa por alguna razón. ¿Dónde diablos has estado, sensei?, exigió Mitarashi Anko, frunciendo aún más el ceño. ¿Tienes idea de cuánto me dolió esto?, enfatizó la última parte señalando con el pulgar su cuello, donde Orochimaru pudo ver un sello que se parecía vagamente a una flor de 3 pétalos. El 10 de los 3. Oh. Eso. Orochimaru apenas pudo reprimir un largo y profundo suspiro. Una lástima que tuviera que ser el mal hablado y rebelde quien sobreviviera. Anko arqueó una ceja al ver que el Zenin serpiente no respondía. Entonces el viento cambió de dirección y le dio en la cara, y ella retrocedió al sentir el fuerte olor a humo y alcohol. ¿Qué demonios? Creí que no bebías. Veo que el dolor le sentó de maravilla a tu delicada personalidad, murmuró Orochimaru con amargura, ignorando el arrebato de su alumno. Cerró los ojos con fuerza mientras una repentina oleada de vértigo amenazaba con apoderarse de él. La adrenalina solo había acelerado la absorción del alcohol en su organismo. Vete al diablo, respondió Anko con elocuencia, sacándole la lengua a su mentor. ¿Vas a enseñarme a usar esta maldita cosa o tengo que averiguarlo por mi cuenta? A pesar del mareo provocado por haber bebido durante horas seguidas con el autoproclamado Zenin de la bebida de Konoha, Orochimaru ya estaba sopesando la situación. Sabía que Anko había sobrevivido a la aplicación del sello, la única de entre 10 potenciales en lograrlo, pero no había tenido la oportunidad de probar las habilidades que este otorgaba antes de que Sarutobi se percatara de sus otros experimentos. Deseaba fervientemente llevar a su alumna al campo de entrenamiento más cercano y dejar que liberara el sello por completo, pero en su estado actual no estaba seguro de poder controlar su chakra adecuadamente en caso de que algo saliera mal. Al final decidió que no valía la pena y negó con la cabeza. Pasado mañana, campo de entrenamiento 8:06 de la mañana, dijo secamente, y concentró el chakra necesario en sus piernas para impulsarse hacia casa.
Al entrar, se dejó caer sin fuerzas sobre el suelo desnudo y cerró los ojos, con la esperanza de recuperar el sueño perdido. Apenas había relajado los músculos cuando un fuerte y contundente impacto sacudió su puerta y una voz furiosa resonó desde afuera. No me ignores así, maldita sea. Maldita sea. Había olvidado que Anko sabía dónde vivía. 2 días después, Orochimaru y Anko se encontraban de pie en un campo de hierba, esta última golpeando el suelo con el pie con impaciencia. No he notado ninguna diferencia desde que esto se calmó, dijo Anko en lugar de saludar, con la decepción evidente en su voz. Me dolió muchísimo y lo único que conseguí fue un tatuaje nuevo. Tienes que activar el sello, respondió Orochimaru, apoyándose en uno de los maniquíes de entrenamiento. El que te di solo se activa cuando intentas extraer más chakra del que tu cuerpo puede suministrar de forma segura por sí solo. Y cuando Orochimaru lo deseaba, pero Anko no necesitaba saber ese detalle. Anko parpadeó. ¿Eso es todo? Asintiendo con la cabeza, Orochimaru dijo: eso es. ¿Cuántos sellos puedes ciclar? Sin entender qué tenía que ver la repentina pregunta con nada, Anko se encogió de hombros. 3,5 es mi mejor marca hasta ahora, pero probablemente podría lograr un poco más si lo intentara. El ciclo de sellos era un ejercicio avanzado de chakra diseñado para aumentar de forma gradual pero constante la cantidad de chakra que un ninja podía moldear simultáneamente. El aprendiz comenzaba a formar sellos con las manos en un orden fijo, empezando con el de la rata y terminando con el del jabalí. Con cada sello, el chakra se extraía de las espirales internas y se transformaba en energía potente, lista para su uso. Dado que no se liberaba la energía acumulada en el cuerpo, esta permanecía allí, circulando internamente hasta que la cantidad de chakra era tal que el aprendiz se sentía incapaz de continuar, momento en el que el chakra volvía lentamente a sus espirales. Comenzar. Anko se encogió de hombros, no tenía nada que perder y comenzó, realizando 3 ciclos sin mostrar ningún signo de estrés. Al 40º sello, un ligero sudor comenzó a brotar en su frente, y para el 48º, el final del 4º ciclo, temblaba visiblemente por el esfuerzo. Este es mi límite, Sensei, logró decir, con los dedos entrelazados en el sello del jabalí. Tenía los ojos fuertemente cerrados. Si voy más allá, creo que voy a reventar. Continúa. Los ojos de Orochimaru estaban fijos en el Juin, que comenzaba a retorcerse como si estuviera vivo. El sello te protegerá. Anko tragó saliva con dificultad, lamentando de repente haber aceptado el maldito sello. Sentía como si le estuvieran quemando una brasa en el cuello. Aún así, el entrenamiento de Orochimaru solo la había hecho más fuerte, y no tenía motivos para pensar que le mentiría. Con las manos temblorosas, formó el sello de la rata, y se desató el caos. El sello maldito del cielo cobró vida, desprendiéndose del cuello de Anko y extendiéndose por su cuerpo como un incendio forestal. Un aura de chakra puro surgió a su alrededor, iluminando incluso el cielo matutino. Sus pupilas desaparecieron, dejando sus ojos como orbes de luz blanca pura, como si hubiera sido iluminada desde dentro. El calor emanaba de ella en oleadas, y Orochimaru no se atrevió a acercarse. En cambio, se mantuvo a una distancia prudencial, preparó un kawarimi por si algo salía mal y observó el patrón del sello con desinterés, notando que la forma en que el chakra de Anko se manifestaba hacía muy probable que la energía se estuviera escapando de sus tenketsu. Su cuerpo simplemente no podía contener toda la energía que le suministraban sus bobinas y la estaba liberando al aire. Una parte de él temía que ella pudiera morir, pero lo dejó de lado. Si Anko lo lograba, sobreviviera o no, finalmente tendría pruebas fehacientes de que el Juin funcionaba como él lo había diseñado. Si no. Bueno, Minato había prometido proporcionarle un flujo constante de voluntarios. Apenas habían transcurrido unos segundos desde que Anko comenzó a manifestar un aura visible, pero Orochimaru se dio cuenta de que ya había llegado a su límite. Simplemente, demasiado de su chakra se filtraba a su entorno. Frunció el ceño, tal vez simplemente no tenía la cantidad de chakra necesaria para activar la segunda fase del sello. Antes de que pudiera hacer algo para averiguarlo, Anko lanzó un grito potenciado por chakra que casi le reventó los tímpanos. La energía que la rodeaba se elevó hacia el cielo en un rayo azul iridiscente. Su chakra partió las nubes por un instante antes de disiparse por completo. Completamente agotada, Anko cayó de bruces al suelo, inconsciente antes de tocar el suelo. Orochimaru arqueó las cejas. Interesante. No era exactamente lo que esperaba, pero... interesante.
Se arrodilló y le tomó el pulso a su alumna, notando que aún latía con fuerza a pesar del grave agotamiento de chakra que debió haber sufrido momentos antes. A pesar de que había estado demasiado caliente como para siquiera acercarse, su piel estaba fría al tacto, y por lo que Orochimaru pudo ver, no mostraba ninguno de los signos habituales de agotamiento de chakra. Bien. Parecía que no solo seguía viva, sino que la activación de la primera etapa del sello no había tenido efectos adversos duraderos. Podría intentarlo de nuevo. Con un leve gruñido, alzó su cuerpo inerte sobre su hombro, con expresión pensativa. Quizás Anko necesitaba más entrenamiento antes de poder dominar el sello. Se propuso aumentar su cuota una vez que se recuperara. Con su alumna a cuestas, comenzó a caminar hacia el hospital, ignorando las miradas extrañas de los aldeanos que pasaban. Empujando la puerta, se dirigió al mostrador y, sin miramientos, dejó allí a Anko. La chica que estaba en el mostrador lo miró con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No todos los días se tenía la oportunidad de conocer a uno de los legendarios Sannin de Konoha, especialmente a uno que había entrado al edificio cargando a una chica inconsciente como si fuera un saco de patatas. Está sufriendo una grave deficiencia de chakra, dijo Orochimaru, señalando a Anko. No debería haber nada más fuera de lo común, pero por si acaso, quiero informes sobre el estado de sus canales internos, posible atrofia muscular, daños internos. Dejó la frase inconclusa, haciendo un gesto vago. Ya entiendes. Que un Iga la examine. Antes de que la pobre chica pudiera siquiera pensar en responder, Orochimaru se desvaneció en una pequeña nube de humo. Fue muy práctico y evitó que la gente hiciera preguntas molestas mientras se marchaba. Regresaba lentamente a su casa, con la mente llena de las implicaciones de la reacción de Anko ante el sello, cuando alguien lo llamó. Orochimaru-sensei. Solo quedaban 2 personas vivas que llamaban así a Orochimaru, y él acababa de dejar a una de ellas inconsciente en el hospital. Eso significaba. Se dio la vuelta y, efectivamente, Namikaze Minato lo saludaba alegremente, arrastrando tras él a un Jiraiya con expresión desconcertada. Interiormente, Orochimaru gimió. Había deseado tiempo a solas para reflexionar sobre los efectos que el 10 mandamientos había tenido en Anko. Parecía que los dioses no le habían concedido ese tiempo. Esperó hasta que estuvieron razonablemente cerca antes de carraspear. ¿Sí? Síganle la corriente. Así nos ahorraremos el tiempo que pierde quejándose, dijo Jiraiya, rascándose la cabeza. El chico dice que tiene un nuevo jutsu que quiere mostrar. Bueno. Eso cambió las cosas. Quizás el sello de Anko podría esperar un poco. Media hora después, ambos ninjas se impacientaban cada vez más con su antiguo alumno. Dime, chico. ¿Qué tiene este fantástico jutsu que lo hace tan asombroso que requiere ser ejecutado a 800 metros de las murallas de la aldea? Preguntó Jiraiya. Habían seguido al joven rubio hasta lo más profundo del bosque de la muerte, ignorando la gigantesca fauna salvaje. La cantidad de Satsui intención asesina que Orochimaru emitía activamente se encargaba de eso. Es un ninjutsu en el que he estado trabajando en mi tiempo libre durante los últimos 3 años. Finalmente lo perfeccioné la semana pasada, pero lo había olvidado por completo hasta hoy. Los ojos azul hielo de Minato brillaban de emoción. Por fin, se encontraron en un amplio claro, desprovisto de vegetación y repleto de rocas de todos los tamaños. El ninja rubio les indicó que se detuvieran junto a la más grande del claro, casi del tamaño de un pequeño barco de pesca. Supongo que este jutsu es tan letal y destructivo que usarlo en un lugar cercano y conveniente, como por ejemplo el campo de entrenamiento 10, un lugar diseñado específicamente para probar ninjutsu, sin duda resultaría en la aniquilación total de Konoha, dijo Orochimaru con ironía. No, admitió Minato con una sonrisa, pero siempre existe la posibilidad de que haya espías de Iwa en el pueblo y no quería arriesgarme. Ambos hombres mayores asintieron a regañadientes. Era una posibilidad real. Se sabía que en el pasado, las aldeas en guerra habían infiltrado espías con el único propósito de robar jutsu. Así que ahora estamos aquí, en medio de la nada, dijo Jiraiya, con una expresión tan impaciente como la de Orochimaru. Y si algún ninja pudiera seguirnos a los 3 hasta aquí sin ser detectado, probablemente sería el mismísimo Tsuchikage con su escuadrón de élite de ninjas de la muerte invencibles, elegidos a dedo, y de todas formas estamos perdidos. Así que, vamos. Habla de una vez. Una rápida sonrisa iluminó el rostro de Minato ante las palabras de su mentor, antes de que extendiera la mano derecha, frunciendo el ceño con concentración. Orochimaru arqueó una ceja. ¿Sin sellos de mano?
El rubio no respondió. Pasaron unos instantes sin que ocurriera nada fuera de lo común y Jiraiya acababa de abrir la boca para hacer una pregunta cuando sucedió. El chakra se concentró en la palma de Minato, girando rápidamente sobre sí mismo hasta formar una pequeña esfera que creció hasta alcanzar el tamaño de un pomelo. Un agudo zumbido, como un vendaval, comenzó a emanar de la esfera mientras ésta brillaba intensamente. Lentamente, Minato giró y rozó la roca con la esfera, como si la hubiera introducido en ella. Observaron cómo la esfera perforaba la piedra sin esfuerzo. En lugar de debilitarse al entrar en contacto con la roca, la esfera giratoria comenzó a girar más rápido, aumentando de tamaño a medida que la atravesaba por completo y salía por el otro extremo, dispersándose en un torbellino explosivo una vez que no encontró resistencia. Se hizo el silencio por un instante antes de que Jiraiya soltara un silbido bajo y comenzara a aplaudir, mientras Orochimaru sonreía con aprobación. Jiraiya fue el primero en hablar. Por lo que veo, diría que estabas creando una matriz de chakra controlado, haciéndola girar alrededor de un punto central la parte que brillaba con tanta intensidad. Pero ¿cómo lograste que fuera tan destructiva? En teoría, solo debería haber dejado una leve marca en esa roca, no atravesarla por completo. Orochimaru rodeó la enorme roca para observar su parte posterior, notando que el agujero era mucho mayor que la esfera que Minato había formado inicialmente. Se quedó allí un instante, contemplando en silencio la roca destrozada. Chakra inverso, dijo finalmente, frotándose los dedos contra la barbilla pensativamente. Forzaste al chakra de tu palma a girar en dirección opuesta a la de los flujos naturales de tu cuerpo. El desorden controlado fue la razón por la que el chakra se volvió tan poderoso, llegando a ser autosuficiente, capaz de mantener su forma e incluso de aumentar su poder tras abandonar tu mano. Imagino que sería fatal si se usara contra una persona, incluso una que llevara armadura o la técnica del cuerpo de hierro. Sería como encender un ventilador a toda velocidad en sus intestinos. Minato asintió lentamente, con un gesto de leve disgusto. No esperaba que captaras el último concepto tan rápido, dijo, dejando escapar un suspiro. Orochimaru soltó una risita. Entonces supongo que este es un ninjutsu de combate cuerpo a cuerpo, dijo Orochimaru, recibiendo otro asentimiento. Notó que el joven ninja ni siquiera respiraba con dificultad. ¿Cuánto chakra consume? Casi ninguna, respondió Minato, sonriendo de nuevo con toda su fuerza. Lo único que se necesita es el flujo inicial para que el chakra salga del cuerpo y gire. El resto es puro control. Jiraiya le devolvió la sonrisa. Siempre había sido fanático del ninjutsu destructivo y vistoso, y este nuevo no era la excepción. ¿Y cómo se llama esta nueva técnica? La sonrisa de Minato se tornó claramente avergonzada y rió con nerviosismo, rascándose la nuca. A decir verdad, no estaba muy seguro de cómo llamarlo. Nunca antes había creado un jutsu completamente nuevo. Orochimaru puso los ojos en blanco ante la declaración del rubio, al estilo Jiraiya. Al notar la expresión del Zenin serpiente, Minato se aclaró la garganta apresuradamente e intentó mostrarse seguro de sí mismo. Pero estoy pensando en llamarlo Rasengan. Forjando la lealtad. ¿Y ahora qué? Se preguntó Orochimaru, alzando la vista hacia el cielo matutino. Sus intentos de recrear el nuevo jutsu de Minato habían resultado frustrantes. Parecía que el ninja rubio no bromeaba cuando dijo que le había llevado 3 años dominarlo. Invocar el chakra e invertir su flujo había sido fácil. Sin embargo, mantener el control necesario para sostener el núcleo de chakra y, al mismo tiempo, hacer girar la energía a su alrededor, había resultado más difícil. El disgusto de ver la sonrisa arrogante de Minato solo se había mitigado ligeramente al presenciar los intentos igualmente infructuosos de Jiraiya. Dominarlo llevará al menos unos meses, incluso conociendo la teoría, había dicho Minato, sin disimular su diversión. No todos los días veía a sus 2 maestros legendarios fracasar estrepitosamente en algo que él ya dominaba. El Iraishin no Jutsu, su mejor y potencialmente más letal ninjutsu, era una de las pocas técnicas que aún se les resistían a ambos Zenin. Su Rasengan, si bien no alcanzaba ese nivel, sin duda estaba demostrando ser bastante difícil. Un gruñido repentino de su estómago sacó a Orochimaru de sus recuerdos y le recordó que su desayuno había consistido enteramente en una barra seca e insípida de raciones de campaña que había comido de camino al campo de entrenamiento 8.
Las galletas, a las que los Anbu llamaban cariñosamente palitos de mierda, proporcionaban un rápido impulso de energía que servía para desterrar el sueño y la fatiga, al igual que las pastillas para soldados más fuertes, pero no sufrían ninguno de los efectos secundarios, aparte de una persistente sensación de hambre. Estaba a punto de bajar de su azotea cuando vio una figura familiar caminando hacia el campo de entrenamiento 2. Era imposible no ver a Sarutobi. Los guardaespaldas Anbu que lo vigilaban constantemente lo hacían destacar como un faro. Claro que a cualquier ninja normal, incluso a un Jounin altamente entrenado, le habría costado mucho notar a uno solo de los Anbu de élite, pero Orochimaru distaba mucho de ser normal. Un pensamiento se formó en su mente y lo reflexionó un rato, hasta que finalmente suspiró y negó con la cabeza. Podía fingir que Sarutobi no existía, y el Hokage podía hacer lo mismo, pero tarde o temprano las cosas llegarían a un punto crítico. Era solo cuestión de tiempo. De esta forma, al menos, pensó, dejándose caer al suelo, me iré en mis propios términos. Sarutobi no mostró ninguna señal de sorpresa cuando Orochimaru se puso a su lado, a pesar de que momentos antes había estado solo. Buenos días, Hokage-sama, dijo el Sennin serpiente con voz deliberadamente despreocupada. Ni una nube en el cielo. En efecto, respondió Sarutobi. Él también mantuvo un tono sereno. Los Anbu permanecieron donde estaban. No habían sido informados de que Orochimaru casi se había revelado, y antes de su distanciamiento, el Hokage y el Sennin serpiente solían tener conversaciones tan abruptas. Tras un momento, Orochimaru dijo: no parece que vaya a llover hoy, ¿verdad? Necesitamos hablar, Sensei, dijeron sus manos con sutileza, en un ángulo donde ningún Anbu pudiera verlo. Sarutobi negó con la cabeza, entrecerrando los ojos ante el sol de la mañana, mientras una mano a su costado buscaba una respuesta. No, no creo que lo haga. Aunque la brisa es ciertamente refrescante. ¿Sobre qué? Orochimaru reprimió el impulso de poner los ojos en blanco ante la obstinación deliberada del anciano y, en cambio, sonrió amablemente. Es el día perfecto para dar un paseo fuera de Konoha, ¿no crees? Sobre mí, viejo insoportable. Tal vez el entrenamiento pueda esperar, dijo Sarutobi, haciendo un breve gesto. Orochimaru vio varios destellos de movimiento cuando los guardaespaldas del Hokage se marcharon, dejando a los dos ninjas solos. Cuando estuvieron a solas, el Hokage se volvió hacia su antiguo alumno y suspiró, resistiendo el repentino impulso de masajearse las sienes. No tenía ganas de esto en absoluto. Y bien. Te avisaré cuando estemos fuera de las fronteras de Konoha, lejos de miradas y oídos indiscretos, dijo Orochimaru brevemente en voz baja, acelerando el paso. Continuaron en silencio, más allá de los límites de la aldea, cruzando las enormes puertas dobles que marcaban la frontera de Konoha. Sarutobi asintió a los dos ninjas que custodiaban la puerta sur, una leve sonrisa asomó en su rostro arrugado mientras se ponían firmes, esforzándose por proyectar una imagen de competencia y eficiencia. Pronto se adentraron en el escaso bosque al sur de Konoha. Caminaron un rato, ambos muy conscientes del silencio casi palpable que los separaba, antes de que Sarutobi hablara. Orochimaru. ¿Sí? Respondió el Sennin serpiente, manteniendo su fachada de calma. El tono de voz de Sarutobi era inconfundible. Orochimaru casi podía percibir la desaprobación latente en su antiguo mentor. Sabía que si Sarutobi hubiera querido matarlo, lo habría hecho días atrás, pero aún así se mantuvo tenso y alerta. El silencio los envolvió de nuevo mientras caminaban entre los árboles. Finalmente, Sarutobi habló, desviando deliberadamente la mirada. ¿Te arrepientes de ellos? ¿De los experimentos? ¿De las vidas que arrebataste? Sí, respondió Orochimaru con sinceridad. Él también evitó mirar a Sarutobi a los ojos, prefiriendo bajar la mirada. Lo lamento. Si hubiera obtenido permiso para probar mis teorías con enemigos capturados, nunca habría tenido que preocuparme por ser descubierto. La necesidad de mantener el secreto me impidió, no me refiero a eso, interrumpió Sarutobi, dejando entrever un dejo de ira en su voz ante la insensible respuesta de su antiguo alumno. Me refiero a las familias que destruiste, Orochimaru. A los lazos que rompiste. Oh. Ellos. Orochimaru habría suspirado ante el dramatismo de Sarutobi, pero cómo hacerlo probablemente habría hecho que el hombre, ya de por sí enfurecido, perdiera los estribos. Sabiamente se contuvo. Se detuvo a considerar la pregunta antes de responder con sinceridad. Al menos le debía eso a su antiguo maestro. No. Me da igual. No significaban nada para mí, y de todos modos nunca habrían hecho nada significativo en sus vidas.
Antes de que empieces a hablar de que eran seres humanos de carne y hueso, quiero señalar que nuestros enemigos también son seres humanos, con sus propios sueños, esperanzas y familias. Si bien admito que lo que hice fue ilegal, como ninja no me arrepiento de haberles quitado la vida a otros. Orochimaru esbozó una leve sonrisa. Si quieres hablar de leyes, estoy dispuesto. La moral, en cambio, no es mi especialidad. Sarutobi suspiró y cerró los ojos. La conversación se adentraba en un terreno que los dos ninjas ya habían tratado muchas veces. Sabía cómo terminaría. Es decir, con ambos incapaces de llegar a un acuerdo. No haré comentarios al respecto. Porque ya sabes lo que se va a decir, terminó Orochimaru, con la sonrisa desvaneciéndose un poco. Podríamos discutir durante días sobre esto, Sarutobi-sensei. Lo sé porque ya lo hemos hecho antes. El Hokage notó el sufijo honorífico, sensei, y asintió lentamente. Para bien o para mal, parece que simplemente tendremos que tolerarnos, ya que Minato-kun parece empeñado en que me quede aquí. Sarutobi habría respondido si el suelo bajo sus pies no hubiera explotado repentinamente, atravesándolo con un círculo de piedras afiladas. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y la sangre comenzó a brotar de su boca. Antes de desaparecer en una nube de humo que se disipó para revelar un tronco vestido con las túnicas de Hokage, atravesado por fragmentos de roca. Orochimaru salió disparado en el instante en que Sarutobi murió, lanzándose hacia los árboles a su izquierda justo cuando otra explosión de piedra afilada como una navaja surgió donde había estado parado. Dejó que el chakra inundara su sistema en un breve torrente de energía, proporcionándole una ráfaga de poder que mantendría su cuerpo funcionando a pleno rendimiento hasta que la adrenalina natural de su cuerpo tomara el control. Era una técnica que muchos ninjas de alto rango preferían usar en lugar de un calentamiento incluso durante el entrenamiento, permitiendo al aprendiz simular una emboscada, una posibilidad muy real en una misión que involucrara ninjas hostiles. Orochimaru esbozó una sonrisa sombría. Esto no era una simulación. El ninja serpiente pareció materializarse como humo detrás de uno de los ninjas enemigos, cortándole rápidamente la garganta con un kunai y desapareciendo entre las sombras antes incluso de que el cuerpo tocara el suelo. Le echó un vistazo rápido al Itayate del ninja muerto, observando el símbolo de dos rocas, una más grande que la otra. Iwa. Un parche de maleza junto a él cambió, revelando a Sarutobi bajo un simple pero efectivo enje. En una lucha contra un número desconocido de atacantes, lo básico solía ser más importante que los jutsu llamativos y de alto nivel, simplemente porque estos últimos consumían demasiado chakra para usarlos y luego tener suficiente en caso de emergencia. Especialmente cuando lo básico cumplía la misión con un mínimo esfuerzo. El Hokage vestía un traje negro con placas de armadura plateadas descoloridas, habiéndose despojado de sus brillantes túnicas al realizar su kawarimi. Continuaremos esta discusión más tarde, gruñó Sarutobi, con una voz tan baja que resultaba inaudible para cualquiera que estuviera a más de 30 centímetros de distancia. 2 en los árboles. 3 bajo tierra. La razón por la que 6 ninjas de Iwa hacían algo tan cerca de Konoha era una incógnita que habría que resolver más tarde, una vez neutralizada la amenaza. Ambos ninjas parecían fundirse con la escasa maleza, sin revelar su posición. Eran hábiles, eso era cierto. Lo que no eran era invencibles, y toda la habilidad, todo el conocimiento y la experiencia del mundo no los salvarían si un solo kunai o jutsu daba en el blanco. El ataque frontal tenía sus ventajas. Era glorioso, desmoralizador para el enemigo y constituía una historia mucho mejor para contar a los nietos que me acerqué sigilosamente en la oscuridad de la noche y les corté la garganta mientras dormían. Pero también tenía la costumbre de costarles la vida de vez en cuando. Un Iwa ya yacía muerto entre la maleza, lo que reducía las probabilidades a poco menos de 3-1. Ahora que conocía el número exacto de atacantes, Orochimaru podía usar jutsus según fuera necesario. Dejando a Sarutobi luchando en los árboles, Orochimaru respiró hondo, formó un sello y se hundió en el suelo sin dejar rastro, permitiendo que la tierra sólida fluyera a su alrededor como agua. Los ninjas de la piedra solían preferir moverse por tierra y roca, convencidos de que la mayoría de los demás shinobi serían más vulnerables a los ataques desde debajo de sus pies. Con el tiempo, esta táctica se había convertido en una característica distintiva de Iwa, junto con el ninjutsu Doton, más avanzado, que permitía breves combates físicos e incluso el uso de otros jutsu bajo tierra.
De hecho, la idea de caminar bajo tierra al estilo Iwagakure se había arraigado tanto en los países elementales que incluso los propios ninjas de la piedra se habían acostumbrado a la idea de que el campo de batalla subterráneo les pertenecía solo a ellos. Orochimaru sonrió. Era tan fácil matar a personas que creían tan profundamente en su propia superioridad. Una rápida serie de 4 sellos retorció su chakra en su cuerpo, expulsándolo y evitando que la tierra a su alrededor lo asfixiara sin necesidad de concentración. Libre para canalizar su energía hacia otro lado, el Zenin serpiente se adentró en lo profundo de su mente y extrajo un jutsu que hacía mucho tiempo había caído en el olvido. Utilizado normalmente, el Tenchikou Utai no Jutsu era poco práctico y, en el mejor de los casos, agotador. El genjutsu solo alteraba la percepción de arriba y abajo del objetivo. Sin embargo, mantener tal ilusión, cuando la simple visión del cielo abierto podía devolver al objetivo a la realidad, requería enormes cantidades de chakra que, en el mejor de los casos, solo lograban desorientar ligeramente a un ninja. Incluso sin romper la ilusión, un shinobi habilidoso podía ignorar las señales de su cuerpo y continuar luchando aunque con una capacidad subóptima mientras el usuario canalizaba chakra para mantener el jutsu. Estas deficiencias, sumadas al dominio gradual de Iwa en el combate subterráneo, una de las pocas situaciones en las que el jutsu podía usarse sin consumir cantidades monstruosas de chakra, contribuyeron a que cayera en el olvido. Contrario a lo que pensaban sus compañeros, Orochimaru sí tenía sentido del humor. Este se prestaba principalmente a casos de ironía negra, como cuando los ninjas de Iwa se perdían y perecían bajo tierra. Gastaba una cantidad considerable de chakra para cubrir el área a su alrededor con el genjutsu, en lugar de concentrarlo en un solo objetivo. Una vez que la ilusión estaba firmemente establecida, dejaba de mantener activamente el flujo de chakra y lo complementaba con otro genjutsu sutil que impediría que los ninjas se dieran cuenta de que ya deberían haber salido a la superficie. El genjutsu de doble capa aumentaba la credibilidad de la falsa realidad. Se enterraban hasta quedarse sin chakra y asfixiarse. Se levantó del suelo y vio a Sarutobi, ileso, arrodillado sobre 2 Jounin Iwa inconscientes, usando un kunai afilado como una navaja para seccionar metódicamente sus tendones sin causarles una hemorragia excesiva. Llevaba más tiempo que usar bisturíes de chakra, pero era mucho más permanente y a menudo servía como un eficaz método para desmoralizar a los ninjas capturados. El Hokage no levantó la vista cuando Orochimaru se acercó, ocupado en asegurarse de que los shinobi de la piedra jamás volvieran a caminar, ni, de hecho, a hacer nada más que respirar por sí mismos. «Supongo que te deshiciste de tus atacantes», preguntó con suavidad. Orochimaru sonrió con sorna. Se podría decir que se perdieron un poco. Genjutsu, dijo el Hokage tras un momento, asintiendo levemente. ¿Estás seguro de que se han ocupado de ellos? Se necesitaría el Sharingan de un Uchiha para romper un genjutsu de doble capa tan rápido mientras caminan bajo tierra, respondió Orochimaru, sacudiendo la cabeza. Todavía no han salido a la superficie, así que, a menos que posean una capacidad pulmonar sobrehumana, están a punto de asfixiarse. Caminar bajo tierra no se le podía llamar excavar túneles, ya que el jutsu no dejaba ningún túnel, apenas proporcionaba aire al usuario, razón por la cual la mayoría prefería permanecer cerca de la superficie, donde podían ascender inmediatamente en caso de emergencia. Veo que has perdonado a los tuyos, observó Orochimaru, con voz de desaprobación. Él mismo prefería acabar con sus oponentes siempre que podía. A la larga, así se ganaba menos enemigos potenciales. Sarutobi chasqueó la lengua levemente. Pensé que serías más sensato, Orochimaru, dijo, sacudiendo la cabeza. Este escuadrón de cazadores asesinos fue enviado específicamente para asesinarme, dado que atacaron a pesar de ver mi túnica oficial. El hecho de que no fueran detectados a pesar de haberse infiltrado tan cerca de Konoha también es motivo de preocupación. Algo anda mal, y no se puede interrogar a ninjas muertos. Fracasaron estrepitosamente en su intento de matarte, Sarutobi-sensei, comentó Orochimaru, aunque ambos sabían que probablemente la presencia del ninja de la serpiente había propiciado una victoria tan fácil. Aún así, algo no cuadraba. Normalmente, la presencia de un ninja de rango S como él habría sido motivo suficiente para cancelar o retrasar un ataque tan peligroso e importante. Sarutobi terminó su trabajo y se puso de pie, pareciendo relajarse ligeramente mientras el chakra que había estado inundando su cuerpo, obligándolo a trabajar a niveles impropios de su edad, se reabsorbía en sus canales internos. Asintió con la cabeza hacia los 2 ninjas lisiados, que seguían inconscientes y no mostraban señales de despertar pronto.
Orochimaru arqueó una ceja. Seguro que no esperas que los lleve a ambos de vuelta a la aldea. El Hokage solo sonrió, y su voz adquirió un tono ligeramente cortante al responder. Seguro que no me impondrías la carga de cargar con ninjas tan corpulentos y pesados a un anciano como yo. Ese viejo podría lanzar a esos dos ninjas corpulentos y pesados hasta Konoha si quisiera, respondió Orochimaru, aunque su voz no denotaba verdadero veneno. Se agachó y agarró a los ninjas de Iwa por la espalda, arrastrándolos por el camino de regreso a Konohagakure mientras Sarutobi los seguía. Supongo que esto significa que tú pagas el almuerzo, dijo por encima del hombro, conteniendo la risa ante la expresión de horror de Sarutobi. Como era de esperar, los ilustres miembros del escuadrón de tortura e interrogatorio Anbu de Konoha se sorprendieron enormemente cuando Orochimaru entró en la oficina arrastrando tras de sí a dos ninjas de Iwa inconscientes y gravemente heridos, seguido por el propio Hokage. El Jounin estaba completamente ileso, al igual que Sarutobi, aunque su túnica parecía haber sido usada como blanco por un maestro de armas resentido. Antes de que nadie pudiera hacer más que ponerse firmes y tratar de aparentar estar ocupado, Orochimaru dejó caer a ambos ninjas enemigos sobre un escritorio cercano, se dio la vuelta con elegancia y salió tranquilamente, conversando amistosamente con el tercer Hokage sobre un agradable almuerzo en la aldea de la hoja silenciosa. Un silencio atónito reinó mientras se miraban, sin saber qué pensar. Finalmente, uno de los Anbu más jóvenes dejó escapar un suspiro profundo, rascándose distraídamente su corta y puntiaguda coleta. ¿Es martes, no?, preguntó, sin siquiera molestarse en mirar el calendario. Sin esperar respuesta, se puso de pie lentamente, agarró a los ninjas de Iwa por los chalecos y comenzó a arrastrarlos. Tras llevar a sus detenidos a una habitación y cerrar la puerta tras de sí, los sentó en un par de sillas, procurando no agravar sus heridas. Ya habría tiempo para eso después, durante el interrogatorio. Al fin y al cabo, debían poseer algún conocimiento vital si Orochimaru y el propio Hokage habían considerado oportuno traerlos. Aunque parecían estar gravemente heridos, comenzó el arduo proceso de revisarlos en busca de empastes envenenados, pastillas para suicidarse y otros métodos de suicidio, solo para asegurarse. Problemas, murmuró, abriendo a la fuerza la boca del primer ninja y metiendo los dedos dentro. Media hora después, Orochimaru y Sarutobi entraron en la aldea de la hoja silenciosa, quizás el único restaurante de Konoha que atendía exclusivamente a shinobi. Esto se notaba en la decoración interior. En lugar de mesas, el espacio estaba dividido en multitud de pequeñas habitaciones acolchadas con un grueso material insonorizante, aunque las paredes eran lo suficientemente delgadas como para romperse fácilmente en caso de ataque. El edificio carecía de ventanas, iluminado únicamente con tenues luces artificiales. Cada habitación estaba completamente vacía, salvo por una sencilla mesa de madera y una pila de tatamis en una esquina, lo que hacía prácticamente imposible colocar cualquier tipo de dispositivo de escucha o cámara. En resumen, el restaurante sacrificaba la comodidad por la privacidad absoluta. Las probabilidades de un intento de asesinato en una aldea oculta eran prácticamente nulas, incluso en tiempos de guerra, pero los espías eran mucho más comunes. Los precios eran exorbitantes considerando la total ausencia de comodidades, pero cuando los shinobi de Konoha querían hablar de asuntos que sus enemigos estarían encantados de escuchar, la aldea de la hoja silenciosa les brindaba una confidencialidad absoluta que solo dos lugares en toda Konoha podían igualar. Y, por desgracia, ni en la oficina del Hokage ni en el cuartel general de Anbu servían un kabayaki decente. Sarutobi suspiró al sentarse, dejando su sombrero en el suelo junto a él. Repíteme, ¿por qué tengo que pagar? Porque me obligaste a realizar la humillante tarea de arrastrar a dos hombres inconscientes y corpulentos hasta Konoha, y también porque a ti te pagan mucho más que a mí, respondió Orochimaru, sentándose frente al Hokage. Se detuvo al oír un discreto golpe en la puerta, y un instante después entró una mujer con una pequeña bandeja que contenía 2 tazas y una tetera humeante. Hizo una reverencia sin decir palabra antes de dejar la bandeja sobre la mesa y salir, cerrando la puerta tras de sí. Orochimaru sirvió el té, le pasó una taza a Sarutobi y tomó otra. Creo que estábamos discutiendo sobre ética y moral, Hokage-sama. Tomó un pequeño sorbo antes de continuar. Aunque dudo que alguno de los dos desee continuar. No, dijo Sarutobi, haciendo una mueca. Prefiero hablar de temas que realmente nos lleven a alguna parte. Como las condiciones de tu estancia en mi aldea. Orochimaru guardó silencio, dejando que el silencio hablara por él.
El tono de Sarutobi cambió, volviéndose más profesional. Incluso cuando era un Jounin que instruía a su primer equipo, no tenía paciencia para andarse con rodeos, y la edad no había atenuado en lo más mínimo esa franqueza. ¿Te das cuenta de que no puedo darte acceso a mi biblioteca de inmediato? Eso no es lo que Minato-kun me hizo creer. Minato-kun, respondió Sarutobi con serenidad, estaba actuando completamente fuera de los límites de su autoridad. La única razón por la que no lo he exiliado junto contigo por su imprudente y temeraria apuesta es porque los dioses le sonrieron y su posición tenía cierto mérito. Orochimaru asintió. Ya se lo esperaba. Sus palabras habían sido simplemente un sondeo para obtener más información. De acuerdo. ¿Cuándo puedo esperar que se cumpla esa parte del trato? El Hokage parecía reacio. Primero tendrás que completar varias misiones, incluyendo al menos una de rango S o varias de rango A, para demostrar tu lealtad a Konoha. Por su tono, era evidente que Sarutobi no lo consideraba suficiente. Cuando se te conceda el acceso, tus escoltas Anbu serán informados sobre la situación. Por supuesto, deberán guardar secreto. Cada vez más personas se enteraban de sucesos que Orochimaru hubiera preferido mantener en secreto. Evitó fruncir el ceño y, en su lugar, esbozó una leve sonrisa. La comida llegó enseguida y empezaron a comer. La posibilidad de que la comida estuviera envenenada siempre existía, por remota que fuera, pero la aldea de la hoja silenciosa se enorgullecía de su seguridad. El personal estaba compuesto íntegramente por shinobis retirados, y cada ingrediente se revisaba minuciosamente antes de cocinarlo. Orochimaru hizo una pausa, dejando los palillos un momento. Sobre mis estudios. Dejó la frase a medias, dejando que Sarutobi hablara primero. Puedes continuar con tus estudios, dijo Sarutobi lentamente, con clara desaprobación en la voz. Naturalmente, tus sujetos de estudio se limitarán a los prisioneros de guerra que no se consideran valiosos como rescate o rehenes. También espero informes periódicos sobre tu investigación al menos 4 veces al año. ¿Te parece bien? El tono de su voz sugería que a Sarutobi no le importaba demasiado si a Orochimaru le parecía bien o no. Orochimaru reprimió la ira que comenzaba a hervir en su interior. Por supuesto, logró decir, recordándose a sí mismo con vehemencia que las exigencias de Sarutobi eran razonables. Al menos no quería que nadie me vigilara. Hablando de mi trabajo, dijo Orochimaru con indiferencia, mostrando un leve interés. Te deshiciste de todo lo que había en mi antiguo laboratorio, ¿verdad? Para un observador casual, el asentimiento del Hokage habría parecido natural. Orochimaru, sin embargo, había tenido décadas para estudiarlo. El maestro serpiente detectó fácilmente el leve ensanchamiento de los ojos y la leve inspiración que fueron las únicas señales de la sorpresa de Sarutobi. Él sabe algo. ¿Algo te llamó la atención, por casualidad? No, respondió Sarutobi, con una rapidez casi repentina, como si hubiera anticipado la pregunta. Los ojos de Orochimaru se entrecerraron un instante antes de inclinar la cabeza y reconducir lentamente la conversación hacia temas más seguros. Qué lástima. Esperaba que al menos quedaran algunos registros, dijo, y esperó unos segundos antes de volver a hablar. Dijiste antes que mis sujetos de prueba serían prisioneros enemigos. ¿Podrías darme al Jounin de Iwa que atacó hoy? En realidad, a Orochimaru le importaban un bledo 2 ninjas lisiados, pero fingió interés. Si se rinden sin morir, dijo Sarutobi, aliviado de dejar de lado el tema de los antiguos experimentos de Orochimaru. Aunque las probabilidades de que eso ocurra son mínimas, en el mejor de los casos. Lo más probable es que supieran que estaban en una misión suicida. Transcurrieron unos minutos de silencio mientras ambos ninjas terminaban sus comidas, interrumpidos por breves conversaciones triviales. Habiendo comido hasta saciarse primero, Orochimaru se recostó, dejando los palillos sobre la mesa. Permaneció sentado hasta que Sarutobi habló. Orochimaru. El Hokage pareció a punto de decir algo antes de aparentemente desistir, pues suspiró y se puso de pie. No importa. Orochimaru parpadeó. Odiaba eso. Una semana después, Orochimaru se encontraba en un pequeño dilema. Desde el fallido intento de asesinato, Iwa había guardado silencio, lo que resultó en una paz inquietantemente tensa que le recordaba al Jounin, de forma incómoda, la calma antes de la tormenta. Ninguna misión había captado realmente su interés, aunque suponía que tendría que aceptarlas algún día. Jiraiya había desaparecido, como solía hacer de vez en cuando, sin duda para hacer algo pervertido. Orochimaru no esperaba menos.
Minato, por otro lado, se había llevado a uno de sus alumnos el Sennin Serpiente. Recordaba vagamente que el chico era un ataque, el hijo huérfano de Sakumo al complejo Uchiha por alguna razón, y Sarutobi aparentemente había decidido que una reunión con Orochimaru era suficiente por el mes. En resumen, Orochimaru estaba aburrido. No tenía nada que hacer, ningún asunto urgente que pudiera captar su atención. Y así, se encontró en el hospital de Konoha, junto al cuerpo en coma de su alumna, Mitarashi Anko. A pesar de lo que había dicho al llevarla al hospital, el agotamiento de chakra que Anko había experimentado no era un asunto trivial. Solo la estimulación regular de chakra que había recibido había evitado que sus músculos se atrofiaran. Por suerte, nada había sufrido daños que los expertos médicos de Konoha pudieran curar. Aún así, estaba inconsciente y llevaba así más de una semana, según le habían dicho los médicos. Supuso que cuando Anko despertara, sus primeras palabras estarían sin duda plagadas de palabrotas y rabia. Me duele. Joder, maldita sea. Orochimaru parpadeó. A veces, pensó con cierta perplejidad, no era bueno tener siempre razón. ¿Así que ya estás despierta?, preguntó, posando una mano sobre su hombro. La sujetó con firmeza mientras ella intentaba levantarse, negando con la cabeza. Puede que tus músculos no se hayan atrofiado, pero aún no estás en condiciones de caminar. Ha pasado más de una semana desde el accidente. ¿Has estado pendiente de mí?, preguntó Anko, con un ligero tono de sorpresa en la voz. La chica incluso parecía conmovida. Orochimaru supuso que la sorpresa era comprensible. Era la primera vez en su vida que visitaba a alguien en el hospital, ya fuera estudiante o compañero. Su razonamiento era que cualquiera que valiera la pena y estuviera hospitalizado seguramente saldría pronto, y cualquiera que no lo mereciera no merecía una visita. Para ser completamente honesto, el Jounin no sentía mucha compasión por Anko. Si hubiera muerto al aplicar el Tenno-Huin como sus 9 compañeros, no habría derramado ni una lágrima. Solo, tal vez, una distante molestia por el hecho de que ninguno de los sujetos hubiera sobrevivido. Era un experimento y una herramienta útil, nada más. Talentosa, sin duda, pero nada verdaderamente excepcional como Minato u Orochimaru. Supuso que sentía una especie de respeto por la forma en que ella se negaba rotundamente a temerle o a venerarlo como tantos otros. Intrigado, le preguntó sobre su aparente falta de terror y asombro al estar en presencia de los malvados Sannin de Konoha, y obtuvo como respuesta un bufido burlón y un kunai lanzado con precisión a su ingle. Pareces un maldito actor de kabuki, dijo la genin con voz aguda de niña, sin mostrar el menor temor hacia su nuevo sensei Jounin, a pesar de que éste había atrapado fácilmente el kunai en pleno vuelo. Te ganarás mi respeto o mi miedo cuando te lo merezcas. Como si fuera ella quien le estuviera enseñando, y no al revés. Parpadeó, saliendo de sus recuerdos. Había venido solo porque no tenía absolutamente nada mejor que hacer, pero Anko no necesitaba saberlo. Con una sonrisa forzada, Orochimaru asintió. Aunque no sentía afecto alguno por su joven protegida, lo cierto era que, como única portadora viva de su sello experimental, Anko se había vuelto indispensable, y lo más sensato era mantenerla de su lado. Si bien era mal hablada y de mal genio, la niña aún era joven e impresionable, y Orochimaru pretendía aprovecharse de ello al máximo. ¿Cómo te sientes?, preguntó el Jounin con suavidad, proyectando una imagen de preocupación distante. Si parecía demasiado afable, Anko sospecharía, pero la entonación adecuada. Anko sonrió con ironía a su profesor. ¿Qué demonios crees que estoy sintiendo? Su voz ya era más fuerte que antes. Orochimaru calculó mentalmente que estaría recuperada en un día como mucho. Intentó moverse y se quejó, con el dolor evidente en su voz. Es como si ese loco de Maito me hubiera usado de conejillo de indias. ¿Qué demonios me pasó? El sello sobrecargó tus vías de chakra, pero afortunadamente parece que no has sufrido agotamiento, explicó Orochimaru. Observó con cierta consternación cómo el rostro de Anko se contraía al oír mencionar el sello. Tal vez tenga que modificar el sello para que se adapte correctamente a tu sistema antes de intentarlo de nuevo. Anko guardó silencio un momento antes de responder. No me gustó, sensei, dijo, con un tono de temor en la voz por primera vez desde que Orochimaru la había tomado bajo su protección. Sentí como si me estuvieran destrozando por dentro. Orochimaru frunció el ceño mentalmente. Esto no pintaba nada bien. Decidió adoptar un enfoque indirecto y dijo, eso tardará bastante.
Antes de hacer nada con el sello, tendré que intensificar tu entrenamiento para fortalecer tus reservas de chakra, así como mejorar tu control y el estado de tu cuerpo. Dado que tus compañeros de equipo. Se detuvo un instante, con la palabra en la punta de la lengua, y rápidamente la cambió por una con connotaciones menos sombrías. Se han ido, te entrenaré a tiempo completo una vez que salgas del hospital. Por suerte, Anko no pareció percatarse de su desliz, contenta al oír que el Hounin le prestaría más atención. El maestro serpiente era severo, pero su entrenamiento había sido sumamente efectivo, e incluso cuando su atención se dividía entre ella y sus compañeras, Anko había notado una mejoría considerable. La perspectiva de recibir entrenamiento personalizado bastaba para alejar cualquier pensamiento negativo de su mente cansada. ¿De verdad? Anko abrió la boca para decir algo más antes de que sus ojos se cerraran de golpe y cayera inconsciente sobre la almohada. Poco después, su respiración adquirió el ritmo propio del sueño profundo. Orochimaru no se sorprendió. La pérdida repentina del conocimiento era un síntoma típico de quienes se recuperaban del agotamiento del chakra, y Anko se lo había buscado al hablar tanto justo después de despertar. Fue una coincidencia inesperada pero beneficiosa que Anko despertara en ese preciso momento, lo que permitió a Orochimaru afianzar aún más su confianza en él. No podría haber salido mejor, ni siquiera si lo hubiera planeado. Se quedó un instante más, contemplando a su joven protegida con una sonrisa, antes de desaparecer sin dejar rastro de su presencia. Iba de camino a casa cuando un Anbu con una máscara de mono en la cara se materializó a pocos metros de distancia entre un remolino de hojas. Orochimaru miró a su alrededor un instante, asegurándose de que estaba solo antes de acercarse a la kunoichi, que lo miraba expectante. ¿Qué ocurre?, preguntó cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que se le oyera con claridad. Los Anbu no solían actuar como mensajeros, sino solo para asuntos de máxima urgencia, como ataques a la aldea o notificaciones de misiones de rango S. Monkey no respondió, simplemente sacó un pergamino de debajo de su protector de brazo. Los ojos de Orochimaru se abrieron ligeramente al notar el papel negro que se usaba solo para asignar misiones de rango S. Sin decir palabra, se lo entregó antes de desaparecer de nuevo, dejando al Hounin solo una vez más. Resistió la tentación de desenrollar el pergamino en ese mismo instante y prefirió esperar hasta llegar a casa. Cerró la puerta, abrió el pergamino, echó un vistazo a su contenido y maldijo furioso, destrozando el delicado papel con un pequeño catón. ¿Esto es lo que planeaba ese imbécil?, preguntó en voz alta, incapaz por una vez de contener su ira. Maldijo una vez más para rematar la faena y se dio la vuelta, marchándose casi tan pronto como había llegado y dirigiéndose a su laboratorio improvisado. Él no participaría en semejante disparate. No. Vamos, Orochimaru. No. Al menos lo considerarás. No. Solo dices eso para fastidiarme, ¿verdad? Sí. Jiraiya se detuvo, cerró los ojos, exhaló un suspiro profundo y se dejó caer sobre la pequeña camilla que ocupaba un rincón del laboratorio provisional de Orochimaru. Llamarlo un laboratorio propiamente dicho sería exagerado. El lugar era prácticamente desolado, carente de cualquier comodidad más allá de la calefacción y la iluminación básicas. Una multitud de pergaminos, libros y diagramas esotéricos se apilaban en las paredes. Orochimaru permanecía encorvado sobre un pergamino desplegado, pincel en mano, mirándolo con el ceño fruncido y procurando que no cayera tinta sobre el papel. Fruncía el ceño concentrado mientras consideraba las modificaciones que había hecho al sello. Teóricamente, alterar las vías de canalización como lo había hecho ralentizaría el flujo excesivo de chakra a través del cuerpo, evitando la explosión violenta e incontrolada de chakra que había provocado el sello de Anko. Sin embargo, aún no comprendía por qué el segundo nivel del sello no se había activado. ¿Se le escapaba algo? Era como si le faltara algún catalizador que desencadenara el cambio. ¿Podrías al menos decirme por qué ni siquiera lo piensas?, preguntó Jiraiya, exasperado. Orochimaru rápidamente logró controlar sus emociones, y solo con un leve suspiro dejó el pincel. Era obvio que no lograría nada con Jiraiya en la habitación. Porque, mi amigo bien intencionado pero fatalmente idiota, tengo cosas mejores que hacer que aceptar misiones potencialmente suicidas. Como revisar el jutsu que estoy investigando y buscar misiones que no me maten. Además, continuó, el propósito del trato que Minato-kun hizo conmigo era mantenerme dentro de la aldea. Acompañarte en un ataque quirúrgico de rango S,
que implica infiltrarse profundamente en Iwagakure para intentar asesinar al Tsuchikage, sería comprensiblemente contraproducente. Jiraiya hizo un puchero. La visión hizo que Orochimaru se estremeciera y apartara la mirada y dijo: bueno, no tenemos que matarlo, propiamente dicho. Solo asustarlo. Hacer que tiemble de miedo, ¿sabes? Infundirle miedo a los sapos y las serpientes. Orochimaru puso los ojos en blanco. Es obvio que no te tomas esta misión en serio, así que debes tener algún motivo oculto. Debo confesar que me intriga cómo lograste engañar a Sarutobi. Es viejo, pero desde luego no está senil. El viejo sabe que no vamos a asesinar a nadie. Se lo dije. Orochimaru hizo una pausa, con una leve sorpresa reflejada en sus ojos color ámbar. Y aún así te dejó proponer una misión que nos sacaría a ambos del país del fuego, justo lo que Minato-kun supuso que provocaría un ataque a gran escala contra Konoha. No soy tan estúpido como crees, Orochimaru, dijo Jiraiya, resoplando. Aunque no vamos a acabar con el Tsuchikage, no tiene por qué saberlo. Envió un escuadrón para matar al viejo, ¿verdad? Esperará algún tipo de represalia cuando se dé cuenta de que no lo consiguieron. Simplemente esparciremos algunos rumores por ahí, nos haremos notar a propósito un par de veces por el camino, y listo, pensará que venimos a devolverle el favor. Con Minato y el viejo aquí, Iwan no puede estar completamente seguro de la victoria a menos que ataquen con todo lo que tienen, y no pueden arriesgarse a dejar su aldea indefensa cuando dos de los mejores de Konoha van a asesinar a su líder. Jiraiya, eres tan estúpido como ya sabía, respondió Orochimaru con suavidad. ¿Se te ha ocurrido que un ataque a gran escala también implicaría al Tsuchikage? Sin mencionar que si nos mataran, Konoha estaría condenada. Dudo mucho que Sarutobi autorizara una misión tan arriesgada por un objetivo que aún no has revelado. Jiraiya negó con la cabeza, con la expresión de un hombre que le explica algo obvio a un niño pequeño. Un ataque a esa magnitud requeriría tiempo para organizarse. Si para cuando se den cuenta de que nos hemos marchado estamos a medio camino de la Tierra, no pueden arriesgarse a que nos infiltremos y ataquemos mientras se preparan. Además, coincidió conmigo en que el verdadero objetivo de esta misión justifica el riesgo. Orochimaru lo pensó un minuto antes de hacer una mueca. Sin duda lo has planeado, ¿verdad? Dijo a regañadientes. Odiaba perder contra Jiraiya en cualquier cosa, y las discusiones no eran una excepción. De acuerdo. Supongamos por un momento que esta disparatada farsa tuya no resultará en la aniquilación de Konoha, y que por alguna razón incomprensible termino siguiéndote. Si no vas a asesinar al Tsuchikage, ¿qué asunto tienes en el país de la tierra que requiera mi presencia? Jiraiya titubeó un minuto antes de responder, sonriendo tímidamente. Bueno, verás. Según mis fuentes, Tsunade fue vista por última vez jugando en un casino del país de la tierra. Orochimaru miró a los ojos a su amigo, que estaba completamente loco. Para asegurarse de que no estaba bromeando, decidió que no lo estaba y se dio la vuelta con decisión. No.